estará de acuerdo conmigo en que el personaje de la historia más emblemático y de mayor impacto y trascendencia ha sido, es y será nuestro Señor Jesucristo. Nadie ha sido tan admirado como Él. En general, el concepto que tiene la gente acerca de Cristo es muy bueno, que fue un gran hombre, un gran maestro, una persona inusual. Ahora, eso no significa que crean en Cristo ni que entiendan el Evangelio, pero la mayoría percibe que hay algo en Cristo, en sus palabras, en sus enseñanzas, en su obra sacrificial que lo distingue del resto de los mortales. Sin embargo, cuando solo se le considera así, como un gran personaje, como un gran maestro y nada más, en vez de halagarlo se le demerita, porque Él es todo eso y mucho más. Hoy vamos a ver justamente la parte en la que Pablo hace una descripción magistral acerca de Cristo y su superioridad. Bienvenido a esta serie titulada Por Él y para Él, basada en la carta de Pablo a los Colosenses. Comenzamos. En la introducción de esta serie, comentamos que si algo tenía esta carta eran descripciones colosales. En Colosenses encontramos las mismas verdades que Pablo expresa en otras de sus cartas, pero dichas de una forma sumamente grande y especial. Recordando un poco el contexto en el que se da la escritura de esta carta, algunos falsos maestros estaban tratando de convencer a los colosenses de que necesitaban algo más aparte de Cristo para experimentar una vida más plena y más profunda. Este es uno de los peligros a los que se ha enfrentado la iglesia a través de su historia hasta el día de hoy. La amenaza de que el evangelio no es suficiente, de que Cristo no lo es todo, que necesitamos algo más que un enfoque cristiano para la vida. Los falsos maestros de Colosas promovían un sincretismo religioso, una mezcla de varias ideologías, filosofías y rituales provenientes del paganismo. Es por eso que Pablo se ve en la necesidad de prevenir a esta iglesia contra las falsas enseñanzas por medio de esta carta. Y vaya manera de hacerlo. Según los teólogos, esta carta contiene la presentación más profunda de Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Y es precisamente esa parte la que estudiaremos el día de hoy. Antes de abordar otros temas, Pablo quiere sentar las bases y dejar en claro la preeminencia y superioridad de Cristo, quien creó el universo y lo gobierna, quien sustenta el cosmos, por quien fueron hechas todas las cosas, pues todo fue hecho por Él y para Él. El título de esta enseñanza es La preeminencia de Cristo. Vayamos al texto de hoy, Colosenses 1, del 15 al 23. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia
y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Este es uno de los pasajes más sublimes de todo el Nuevo Testamento acerca de la persona de Cristo. Muchos estudiosos creen que este es un himno que tenía la iglesia primitiva y que Pablo adaptó para un propósito particular en esta carta, ya que desde el punto de vista literario, su lenguaje es sumamente poético. No obstante, cabe la posibilidad de que Pablo sí lo haya escrito con el entendimiento e inspiración que Dios le había dado. Y esa carga poética era necesaria para transmitir a los colosenses que Cristo es lo mejor, que Cristo es lo único, que Cristo más nada igual a todo y todo sin Cristo igual a nada. Ahora bien, vamos a dividir este pasaje en tres partes: la preeminencia de Cristo en general, la preeminencia de Cristo en la creación y la preeminencia de Cristo en la redención. Comencemos con el primer punto: la preeminencia de Cristo en general. Los falsos maestros se habían hecho presentes en la iglesia de Colosas, asegurando que el creyente necesitaba algo más además de Cristo para vivir una espiritualidad plena y alcanzar cierto estatus de conocimiento. Minimizaban la importancia de la salvación y al hacerlo minimizaban al Salvador. En otras palabras, si la salvación es insuficiente, Cristo es insuficiente. Por otra parte, la influencia que Colosas tenía del mundo griego era muy fuerte. Los griegos sostenían que había un fuerte antagonismo entre el mundo físico y el mundo espiritual, que este mundo era un mundo bajo y malo, mientras que lo espiritual era superior y bueno. Por lo tanto, en la filosofía griega no había lugar para la idea de que Dios se hiciera hombre. Ellos decían: ¿cómo es eso de que el ser superior se rebaja tanto al punto de ser un humano? Imposible. Fue precisamente por todas estas ideas que Pablo escribe este poema de alabanza y presenta a Cristo en toda su gloria y majestad, pero al mismo tiempo mostrando la obra de redención que ese Cristo llevó a cabo a través de su encarnación y muerte en la cruz. Ese Cristo glorioso y sublime se hizo hombre y habitó entre nosotros. En el versículo 15, Pablo responde una pregunta básica: ¿quién es Cristo? Leámoslo de nuevo. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. La palabra imagen proviene del griego icon, de donde sale el término icono, que significa reflejo o representación de algo. Por ejemplo, en Génesis 26 dice que fuimos hechos a imagen de Dios. Esta es una distinción muy importante por sobre todos los seres vivos creados por Dios. Solo el hombre tiene algo de lo que Dios es. Ahora, lo que este texto está diciendo no es que Cristo fue hecho a la imagen de Dios, está diciendo que Él es la imagen de Dios. En otras palabras, Jesucristo es la representación exacta de todo lo que Dios es. Una de las particularidades del pueblo de Israel y del mundo judío es que ellos históricamente han adorado a un Dios que no se ve. Esto les ha dado una tremenda capacidad para conceptualizar en su mente sin tener una referencia icónica. Pero los griegos y los romanos eran todo lo contrario. Necesitaban contar con una imagen. Sus dioses tenían que ser representados por figuras. Dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. Dios es espíritu y por lo tanto no puede ser representado con una imagen física. Es imposible que podamos representar una imagen visible de un Dios invisible. Muchos han tratado de representar a Dios con figuras geométricas, lo cual es absurdo. Dios es mucho más que un ojo dentro de un triángulo. Cuando intentamos hacer esto, el resultado es una imagen incompleta
y distorsionada de quién es Dios. ¿Sabe? La única imagen que representa a Dios perfectamente es Cristo, por la sencilla razón de que Él es Dios encarnado. Cristo es la revelación más completa de Dios, más que toda la creación. La Biblia enseña que los cielos cuentan la gloria de Dios. Esto está en el Salmo 119. Y en Romanos 1:20 dice que por medio de la creación se hacen visibles las cualidades del Dios invisible. No obstante, aún esto es insuficiente. Ninguna imagen representa a Dios en su totalidad más que Cristo. En Cristo tenemos una revelación fiel de todo lo que Dios es. Acompáñeme a leer Juan 1 desde el versículo 1 y algunos otros versículos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Se da cuenta? Solo Cristo es la imagen del Dios invisible, porque Él es Dios. Hebreos 1 del 1 al 3 también nos dice: Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de lo que Dios es. ¿Así o más claro? Cristo es la imagen misma de lo que Dios es, la imagen misma de su sustancia, no solo una parte, la imagen completa, la imagen divina en su totalidad. En este sentido, ¿recuerda usted cuando Felipe le hace una petición a nuestro Señor Jesucristo? Vayamos a ese episodio en Juan 14, del 8 al 9. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Otra cita más acerca de esto está en Filipenses 2 del 6 al 8. Vamos a leerlo. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Todos estos versículos contradicen herejías que aún vemos en la actualidad, en la que a Cristo se le quita todo rasgo divino. En el mismo verso 15 leemos: Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Los testigos de Jehová aseguran que Cristo fue el primero en ser creado por Dios, reduciéndolo de grado. Ellos dicen: sí, Cristo es muy importante, pero no al grado de ser Dios. Pero la Biblia es clara y rebate esta herejía. Él es superior a toda la creación. Él creó todo lo que existe. Todo fue creado por Él y para Él. Y justamente es lo que vamos a ver en los versículos siguientes. Punto número 2 de nuestro estudio: la preeminencia de Cristo sobre la creación. Versículos 16 y 17. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo es el dueño de toda la creación. Cristo es el arquitecto y el constructor del universo. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, dice la Escritura. Recordemos en Génesis 1:1 que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La pregunta que surge es: ¿y cómo lo hizo?
La Biblia enseña que fue por medio de su palabra. Y dijo Dios. Todo fue creado por la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra o el verbo de Dios? Le pregunto. Cristo. Cristo no solo es el arquitecto y el constructor, también es la razón o el motivo de su creación, tal como lo leemos al final del verso 16. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Desde el microcosmos hasta el macrocosmos, todo fue creado para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Sabe? Ningún pecado es más horrible que no vivir para Él, para su gloria. Ahora bien, Cristo no solo es el arquitecto, el constructor y el motivo de la creación, también es el sustentador. Dice el verso 17 que Cristo mantiene unida toda la creación. Dios no creó un reloj, le puso piezas, lo hizo funcionar y se retiró de la escena. No, Él sustenta la creación minuto a minuto, segundo a segundo. Todo eso que llamamos leyes de la naturaleza no es más que la actividad sustentadora de Cristo de todo lo creado. Si no fuera por esa obra maravillosa y poderosa, los planetas saldrían de órbita, los átomos se desintegrarían y el Sol dejaría de emanar calor. Impresionantemente, cada segundo, más de 400 millones de toneladas de hidrógeno son convertidas en helio en el Sol. Y nuestro Sol solo es uno más de millones y trillones de soles que existen en el universo. En otras palabras, sin la preservación de Cristo, este universo dejaría de ser un cosmos para convertirse en un caos. Así que no trates de buscar en las cosas creadas lo que solo puedes obtener en el Creador. La parte más sorprendente de este poema viene a continuación. Este Cristo, que es la imagen del Dios invisible, creador y sustentador del universo, fue colocado en el centro del plan redentor de Dios, con todo lo que esto implicó para él. Es así como llegamos al punto número 3 de nuestro estudio: la preeminencia de Cristo sobre la redención. Leamos los versículos 18 al 20 de Colosenses 1. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. El verso 18 comienza diciendo que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y qué bendición que sea esto así. Sin Cristo como cabeza, la iglesia no podría ser un instrumento para el avance del reino de Dios. Dice la Escritura que Cristo es el primero en todo, supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. ¿Qué significa esto? Que Cristo es quien inauguró la resurrección para vida eterna. Él es el primero en todo. ¿Sabe? El Padre se complace en mostrarse a través del Hijo en toda su plenitud, tal como lo leímos. Qué impresionante espaldarazo, ¿no cree? Y la frase, por medio de Él reconcilió todas las cosas, es colosal. Esta reconciliación incluye este mundo caído. La Biblia enseña en Romanos 8 que la creación quedó sujeta a maldición. Por eso nuestro mundo va de mal en peor. No obstante, en Cristo, aún la misma creación espera el día en el que será liberada de la muerte y de la descomposición. Todo esto ha sido posible porque Cristo hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de su obra redentora, por medio de su sangre derramada en la cruz. Finalmente, veamos las implicaciones para ti y para mí de todo esto. ¿Cómo impacta tu vida y mi vida la preeminencia de Cristo en la redención? Versículos 21 al 23. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico,
Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. ¡Qué tremendo efecto! ¡Qué tremendo resultado! No solo la creación será beneficiada, nosotros también. Nosotros que caminábamos sin esperanza y sin Dios por el mundo. Nosotros que literal éramos sus enemigos, naturalmente separados de Él a causa de nuestro pecado. Y si usted me dice, pues yo pecador, pecador, lo que se dice pecador, no soy. Yo me porto bien, soy muy trabajador, le echo ganas a todo, soy un buen hombre o una buena mujer. Es más, no estoy tan mal como fulanito. Ese sí es un pecador. Si usted piensa así, le tengo muy malas noticias, ya que tan solo sus malos pensamientos, no se diga sus malas acciones, por mínimas que éstas sean, le hacen pecador y por consiguiente enemigo de Dios. Pero la buena noticia es que Dios nos reconcilió consigo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que la idea fue de Él, no tuya ni mía. La iniciativa y el primer paso fueron de Él. Y el método para efectuar esta reconciliación también lo aportó Él al 100%. Fue nada más y nada menos que la muerte de su propio Hijo. El resultado fue un traslado, una mudanza, es decir, un cambio de lugar y de posición. Dice la Escritura que nos trasladó a su presencia, nos fichó en su equipo con la categoría de hijos, libres de culpa, apartados para Él, no por nuestros méritos, sino por su gracia. Finalmente, Pablo termina con una tremenda exhortación. Y me encanta el orden, porque si fuera al revés, caeríamos en el moralismo, y con el moralismo y las buenas obras, nadie se salva. ¿Y cuál es este orden? Bueno, primero Dios nos brinda su misericordia, gracia y perdón, y a consecuencia de ello, nosotros respondemos de manera activa en obediencia y fe. Colosenses 1:23 nos dice así: pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Quiero concluir replicando estas mismas palabras de Pablo a los colosenses. Siga creyendo en esta verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo es la verdad. No se mueva de su posición, no se aleje de la seguridad que le brinda el mensaje más maravilloso e impactante que existe, el Evangelio. Y recuerde, Cristo es superior a todo. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Él es la imagen total de Dios porque Él es Dios. Cristo es mejor y superior que todo. Esta vida no se trata de ti ni de mí, se trata de Dios. A Él sea la gloria. Acompáñeme a orar. Dios nuestro, estamos profundamente agradecidos por habernos trasladado de las tinieblas a tu luz admirable por los méritos de Cristo, a quien reconocemos en este día como Dios, por quien fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Señor Jesús, eres la imagen visible del Dios invisible, quien mantiene unida toda la creación, la cabeza de la iglesia, en quien el Padre se complace. Gracias porque tu obra redentora nos incluye a nosotros, con todo y que estábamos alejados de ti. Tú eres superior a todo, tú eres lo mejor. A ti damos toda la gloria, el honor y el reconocimiento. Amén. Amigos, fue un verdadero gusto compartir este mensaje con ustedes a través del video. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Que Dios le bendiga. Hasta pronto.